Ricardo, sí, ¿no? una canasta de bienes y comercio sin moneda. Estamos con la lectura número 2, la parte 2 del documento de Lyndon LaRouche en los martes de Economía Física. La idea y el objetivo de hoy es terminar el documento para seguir el trabajo de lectura de los documentos de LaRouche. Vamos a comenzar. Dice la práctica y la teoría. ¿Quieres comenzar, Carlos Julio, por favor? Listo, bueno. Gracias. Se dice, la clave para establecer una unidad de cuenta razonablemente determinada por una canasta de bienes es rechazar desde el comienzo el supuesto reduccionista del insumo producto de, por ejemplo, Piero Zafra de la Gran Bretaña, según el cual el consumo puede presentarse como un proceso de producción de mercancías por mercancías. Debemos examinar el modo en que la combinación de las canastas de infraestructura económica, digamos, obras públicas, consumo hogareño y formas de inversión tangibles, técnicamente progresistas, con uso cada vez más intenso de capital en bienes de capital para la producción y la distribución física, aumenta la productividad del trabajo, medible en producción física per cápita y por kilómetro cuadrado. Ese factor del ritmo de crecimiento, expresado en bienes tangibles, es el que define la noción apropiada de valor económico asignable. Todo eso está bien, pero hay un problemita. En ciertos renglones, esas mediciones de tasas de crecimiento son más o menos obvias, pero hay aquí una sutileza que a menudo se pasa por alto, lo cual puede tener graves consecuencias. Revisemos las mediciones más obvias y luego lo que le pudiera parecer a algunos las endiabladas sutilezas. El cálculo esencial a intentar en cualquier plan racional de estudios económicos es lo que debemos llamar propiamente la densidad relativa potencial de población de la economía nacional en su conjunto. La medición a derivar de esta norma es una medición del ritmo de aumento o reducción de esa densidad potencial. Esa medición define lo que se debe entender, expresa una noción subyacente de crecimiento económico. Esto incluye los siguientes pasos. El estudio competente de los procesos económicos no empieza por la producción de mercancías, sino más bien con la producción de personas. Es decir, con el desarrollo de los niños para que lleguen a ser decenios después miembros adultos útiles de la economía en su conjunto. En verdad, ahí reside la raíz natural de la formación de capital. Para estructurar los cálculos, tenemos que definir el tamaño mínimo de la unidad familiar típica y sus índices de natalidad y mortalidad. Lo hacemos para estimar qué se necesita para satisfacer las normas de crecimiento y bienestar autosostenido de la población en su conjunto. Se define un nivel de tecnología, por ejemplo, un conjunto de tecnologías que le permita a esa población generar un correspondiente ritmo neto de crecimiento económico físico. Definimos la relación entre la fuerza de trabajo adulta y la población total como una fuerza de trabajo organizada en familias, es decir, organizada del modo en que las formas viables de hogares producen el desarrollo emocional e intelectual de desearse en el miembro adulto útil de la sociedad. Esto establece la norma general para fines de comparación. Se definen entonces las características estructurales correspondientes de la división del trabajo en la sociedad en su conjunto. El primer objetivo es calcular las canastas de consumo familiar, desarrollo de infraestructura, por ejemplo, obras públicas, producción industrial y producción agrícola, y medirlas tanto per cápita como por kilómetro cuadrado del territorio total de la economía nacional.
Esto define conjuntos de canastas de bienes, incluidos los servicios económicos profesionales como salud, educación, ciencia. ¿Qué requiere cada uno de estos renglones generales de canastas? Estos renglones de consumo más desperdicio se comparan con la producción total de la economía medida en la misma forma. De ahí salen las comparaciones obvias de ritmos de aumento, mejor, menor o estancado. Así, aplicando un precio determinado sintéticamente al ingreso de un hogar medido per cápita de la fuerza de trabajo, así como por unidad de superficie, tenemos un método conveniente y razonablemente confiable para calcular valores monetarios. Añadiéndole a los costos así determinados la energía libre real generada por la producción, podemos calcular tanto la producción total de la economía como el ritmo de crecimiento correspondiente. En la medida en que este ritmo estimado de crecimiento coincida con un ritmo correspondiente de aumento de la densidad relativa potencial de población, el cálculo del ritmo de crecimiento es lo bastante sólido para fines de contabilidad y otras funciones administrativas relativas a la economía en general. Es notable que en una economía racional, los precios no los fija el libre comercio anárquico, sino las condiciones límite humanas impuestas al proceso económico en su totalidad. Estos límites, por su naturaleza, deben fijarlos en lo principal los gobiernos. Ejemplo típico de estas condiciones límites son las llamadas medidas proteccionistas, como las regulaciones de la economía que se suprimieron por influencia de la sociedad Montpellier o fanáticos semejantes, sobre todo desde que tomó posesión en enero de 1969 el malhadado presidente Richard Nixon, seguidor crédulo de la sociedad Montpellier. Todavía más salvajemente se atacó a esos límites protectores bajo el reinado del presidente Jimmy Carter, 1977-1981, ese fanático del libre comercio y la austeridad fiscal, con apropiada ironía histórica, inició el endeudamiento crónico del gobierno de los Estados Unidos, que desde entonces ha atormentado a la nación. Gráfica 2. De modo semejante, la reducción de la porción del ingreso nacional que recibe el 80% de la población con menores ingresos familiares desde que Jimmy Carter llegó a la presidencia en 1977, revela el deterioro de las condiciones de vida de la población estadounidense, lo cual refleja el saqueo caníbal de las mejoras anteriores de la capacidad productiva, así la correspondiente reducción general de la productividad física per cápita de la fuerza de trabajo en su conjunto. Si bien nada más a corto y mediano plazo, las medidas proteccionistas sí tienden a aumentar los precios, efecto por el que los monetaristas rabiosos no dejan de lloriquear. A mediano y largo plazo, el elevado ritmo de aumento de la productividad, posibilitado por el elevado ritmo de formación de capital físico, produce una disminución prolongada de los precios de productos particulares, a la vez que hay un mejoramiento general de la calidad de esos productos. De manera que ese aumento de precios se puede considerar un aumento por encima del nivel del llamado libre comercio, al del comercio justo. Las medidas proteccionistas regulatorias producen dos beneficios indispensables en cualquier economía cuyo gobierno es lo suficientemente sensato para imponerlas. Primero, dan protección directa o indirecta a los ingresos y, por tanto, a la productividad potencial expresada por las familias de los trabajadores. Esto, junto con medidas fiscales racionales, le asegura al gobierno y al sector privado los recursos para mantener la densidad relativa potencial de población deseada. Segundo, con ello los gobiernos crean el mercado
para las inversiones públicas y privadas de capital a mediano y largo plazo, de las que depende el mejoramiento de la densidad relativa potencial de población. La promoción del bienestar general, parte integral del derecho constitucional fundamental de los Estados Unidos, por más que a última fecha sea una obligación violada flagrantemente, exige que se tomen las medidas necesarias para asegurar el mejoramiento de la densidad relativa potencial de población de la nación per cápita y por kilómetro cuadrado. Esto incluye obras públicas que ningún empresario privado podría acometer por negocio. Es clara en este campo la responsabilidad del gobierno soberano por las condiciones de vida y de trabajo de todo el pueblo en todo el territorio de la nación. De modo que la política pública, moldeada de este modo, crea lo que los seguidores fanáticos de la sociedad Montpellier motejan de intervención deliberada y arbitraria del Estado, del Estado en los asuntos del comercio. Sin esas medidas que la sociedad Montpellier aborrece, ninguna economía moderna podría sobrevivir mucho tiempo. De hecho, 3 decenios y pico de influencia ideológica de esa sociedad entre los gobiernos principales han dejado en escombros la economía otrora exitosas que crecieron en los Estados Unidos y Europa Occidental entre 1945 y 1965. Damos la nota 5 La abajo. nota 5, sí. Dice, como buenos charlatanes, aquellos influyentes estadounidenses y demás que han convertido en vastos yermos las que antes fueran potentes economías agroindustriales, dicen que todo ello aconteció porque la vieja economía de todas formas estaba perdida. Señalan con típica charlatanería que la gran burbuja especulativa de la nueva economía, sin valor físico alguno, prueba que esta economía, que ni siquiera puede cargar con sus propios costos de infraestructura y previsión social, en realidad es un traje nuevo, mucho más grande y suntuoso para el emperador. Entonces yo creo que sería bueno como hablar están hablando de medidas. Yo me imagino que tiene que ver mucho con medidas como el tema de establecer aranceles protectores que garanticen, digamos, que los productores nacionales puedan vender, digamos, en el mercado interno y no ser, digamos, desplazados por importaciones que pueden ser mucho más baratas. Esto que es lo que normalmente promueve el libre comercio, de que hay que garantizar, digamos, el acceso a los mercados lo más barato que se pueda, y si hay que establecer un libre comercio para importar los bienes que el país produce, pues eso es mucho mejor que producirlo y que nos dedicamos de pronto a producir cosas que sean mucho más rentables para la economía nacional. Esa sería como una de las medidas. Yo creo que otra puede ser los precios de garantía, ¿cierto? Que también son necesarios para el sector agropecuario. A veces los campesinos, incluso en la economía interna, producen un bien, por ejemplo, o van a producir un bien. Por ejemplo, encuentran que la papa está en buen precio, entonces producen papa, pero resulta que cuando van a vender la papa, ya la papa vale menos de la mitad de lo que valía cuando empezaron a producirla. Entonces lo que se requiere es que el Estado garantice unos precios, digamos, a los productores agropecuarios que les permita asumir los costos de producción y tener un pequeño excedente para ellos vivir y también reinvertir. Es un poquito también el concepto de precios de garantía. O también los precios de garantía para el sector de manufacturas, pues también se habla de que es extendible también a la producción urbana. O el control de precios también, pues tener políticas de control de precios para que no se utilice la especulación también, aprovechándose de pronto coyunturas como la que vivimos en la pandemia o la que se vive hoy. Entonces, o también me imagino yo que habría referencia al tema de las tasas de interés, ¿no? Porque también es una forma también de garantizar que las empresas tengan rentabilidades
superiores a la tasa de interés, que es el crédito de fomento. Yo creo que son estas medidas las que fueron desmontándose, digamos, la tasa de interés de fomento, incluso Larouche habla aquí incluso en el documento de la tasa de interés simple, porque hoy los créditos normalmente utilizan es la tasa de interés compuesto, donde el interés se acumula y se cobra intereses sobre intereses, y eso hace que los créditos muchas veces los pague uno varias veces. Un crédito lo puede pagar uno 5, 6, 7 veces, 10 veces, y el negocio es que nunca lo pague. Entonces yo creo que ahí están como lo que se ha desmontado, pues, el tema de aranceles, el tema de los precios de garantía, los precios, el control de precios, el tema de las tasas de interés, de fomento, pues cosas de ese tipo. Me imagino yo que es lo que hace referencia como a las medidas que se desmontaron y que generaron pues todo este caos que hoy tenemos de destrucción de la economía. Y obviamente también el tema de los salarios, porque ahí habla de garantizarle a las familias unos ingresos que les permita una reproducción del nivel de vida que es cada vez creciente. Y ese es otro elemento central hoy, el tema de los salarios que se han contraído en Estados Unidos, en el mundo hay una contracción salarial y hay políticas de reformas que eliminan derechos, que promueven el trabajo por horas, que promueven, digamos, políticas de regulación laboral, de desmonte de, digamos, de las contribuciones a la seguridad social que hacen las empresas, como se ha hecho en Colombia. Creo que esos son como todos los elementos a que hace referencia el documento de Larouche. No sé si alguien quiere complementar algo. Sí, yo un poquito esta parte donde precisamente Hamilton aborda esto, los aranceles deben ser cobrados y esto darlo como no solamente como un incentivo, sino como un apoyo a los productores nacionales para que puedan realmente ellos competir. Dicen, no solamente cobrar el arancel, sino también ese arancel que vaya directo, no como ahora, pero sino que ese arancel que se cobre vaya directo a esa subsidio, créditos, a todo lo que sea apoyo a los productores de todas las áreas del país. Y esto va a permitir también que el precio con el que entren por el costo de estos aranceles, el precio de lo que está entrando al país en la parte comercial, pues ya no va a ser tan bajo, porque en realidad están pagando un arancel. Más o menos ese precio debe ser competitivo porque el arancel que ellos están pagando se le da al productor y el precio más o menos tiene que ser competitivo, pero siempre Hamilton habla de internamente, se debe reforzar lo interno. Entonces sí, me parece importante Entonces, en relación con lo que tú dices, también la idea es que los aranceles no sean medidas indefinidas en el tiempo, sino que los aranceles también, en la medida que va ganando productividad la economía interna y va mejorando eficiencia, los aranceles se deben ir reduciendo y garantizar también pues, que exista un flujo comercial de las economías que tengan el mismo equipotencial, porque digamos el neoliberalismo lo que plantea es que el libre comercio es el motor del desarrollo, digamos la forma de lograr el desarrollo económico es con libre comercio. En cambio, lo que fue Hamilton habla también y este Federico Lis, de los aranceles descendentes, de los aranceles que de manera progresiva se vayan también, digamos, reduciendo para que digamos, las economías a largo plazo, digamos, el proteccionismo, lo que permite que haya desarrollo. Y cuando ya las economías tengan el mismo potencial, puede haber libre comercio. Pero no es el libre comercio el que crea el desarrollo, sino el desarrollo el que nos va a llevar al libre comercio. Un poquito como la inversión de lo que hoy tenemos. Porque la idea es que también los aranceles se han utilizado en muchas economías como una forma para proteger la ineficiencia. Y la idea es que tampoco se utilice el arancel para proteger la ineficiencia, sino que también los empresarios, con el apoyo del Estado, mejoren la productividad, la eficiencia de la economía y obviamente los precios puedan ir reduciéndose.
y a su vez pues tener precios similares a los que tienen economías más avanzadas. Pues la idea es como equipararnos en la capacidad productiva y obviamente en un contexto de eso ya uno podría hablar de que puede haber libre comercio, pero no es el libre comercio el que nos lleva al desarrollo, sino antes al contrario. El proteccionismo, digamos la protección de la economía, especialmente de las industrias nacientes, lo que nos lleva, digamos, uno se desarrolla para el libre comercio, no es el libre comercio el que nos crea desarrollos, como dos. Lo que para el neoliberalismo es una estrategia, para el enfoque, digamos, proteccionista es un objetivo. Uno podría hablar de libre comercio a largo plazo, pero sobre la base de proteger inicialmente las economías para que tengan el mismo equipotencial todas, y en ese sentido ya pues poder tener un comercio mucho más, digamos, liberado de aranceles para que no existan, digamos, destrucción de los países que tienen como un mayor atraso en la economía. Sí, 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 esa parte es importante unido a ese flujo de crédito, ¿no? Unido al flujo de crédito para que realmente puedan echar a andar todo ese sector productivo. Y sí, 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 me parece bien poner puntualizar esta parte. Muy bien, entonces seguimos. Ok, seguimos. ¿Alguien Sí. va a comentar o no? ¿Quiere algún comentario? Entonces, sigo. En este proceso, los valores económicos físicos que se han destruido desde mediados de los 70 incluyen mucho del entero desarrollo neto de la infraestructura moderna, la agricultura y la industria, obtenido en Europa y América en los 100 años anteriores, desde mediados de la década de 1860. Ni siquiera las dos guerras mundiales del siglo XX le hicieron tanto daño neto a Europa y América como como los globalizadores y los ideólogos del libre comercio en los últimos 30 años y pico, desde que subió al poder en el Reino Unido el ruinoso gobierno laborista de Harold Wilson. Se puede plantear la misma cuestión de manera diferente. En los últimos 30 años y pico, un sistema monetario transatlántico que hasta entonces había sido exitoso degeneró al estado actual de bancarrota. ¿Qué mediciones usaron los planificadores para darle paso a 30 años y pico de semejante necedad? ¿Qué estuvo tan faltantemente equivocado en los supuestos de las instituciones que desde mediados de los 60 han producido con el mayor de los éxitos esta magnífica catástrofe mundial? Son instituciones bien conocidas, fáciles de identificar. La sociedad Mont Pelerin y sus correligionarios. El resultado que esa influencia ha producido no refleja meramente el resultado accidental de una interpretación a veces errónea de las cifras por parte de planificadores y administradores. La catástrofe que su influencia ha provocado es de naturaleza sistémica. El diseño mismo de los instrumentos empleados para descarriar a la parte preponderante de los planificadores y administradores más influyentes del mundo, que le ha traído al planeta esta calamidad memorable. Son pues las normas prácticas sistémicamente aberrantes de los contadores financieros y la parte preponderante de los economistas las que nos han traído esta catástrofe sistémicamente. Cierto, las estadísticas que a últimas fechas da e interpreta, entre otros, el gobierno de los Estados Unidos son como la cháchara de locos sobre la sociedad de la información y la mítica nueva economía. Cada vez más falsificada deliberadamente y con la misma intensa desesperación que es común encontrar entre los que con señuelos fraudulentos para inversionistas y acreedores intentan ocultar una bancarrota empresarial completamente madura. Sin embargo, esos fraudes tan comunes hoy entre gobiernos, banqueros centrales, etcétera, son un síntoma del problema subyacente, no su raíz. Desde este punto de vista, lo que ha fracasado es el sistema empirista de contabilidad
que a menudo se enseña con la engañosa etiqueta de economía. Tema de contabilidad que ha quedado unido a los nombres de Adam Smith, Jeremy Bentham, etcétera. Pasemos de las superficialidades prácticas del diseño de una canasta de bienes a los principios subyacentes, la teoría del mismo asunto. La teoría pertinente es, en resumen, la siguiente. He expuesto estos puntos por extenso repetidas veces en los 5 decenios transcurridos desde que consolidé por primera vez mis descubrimientos originales en el campo de la economía. En el campo de la economía física. Hay que repetirlo de nuevo hasta que los alumnos dominen estos conceptos al grado de conocer las ideas en vez de meramente aprender las palabras de la descripción. Primero, en la ciencia de la economía física, según la definiera por primera vez la labor respectiva de Gottfried Leibniz en 1671-1716, la distinción específica de la especie humana es el hecho de que solo el hombre es capaz de aumentar la densidad relativa potencial de población de su especie, es decir, su poder, por un acto voluntario. En el aumento del poder del hombre dentro y sobre el universo, el acto voluntario pertinente se expresa como el descubrimiento de lo que se demuestra que es un principio físico universal. La acumulación de ese conocimiento por parte del hombre y su creación de formas de cooperación por cuyo medio se puede aplicar dicho conocimiento le permite a nuestra especie elegir voluntariamente cambios de comportamiento de la especie por cuyo medio aumenta el poder de nuestra especie en y sobre el universo en formas claramente medibles. Esta medición se expresa esencialmente en la mayor capacidad del hombre para existir per cápita y por kilómetro cuadrado del territorio bajo el dominio de una sociedad. Aquí se habla de dos conceptos, de la creatividad y del libre albedrío, pues digamos de que es un tema voluntario, digamos una decisión voluntaria. Entonces son como las dos características que definen la naturaleza humana. Entonces, segundo, Sí, sí. ¿alguien va a comentar a alguien? No. No, que eso nos distingue de los animales, ¿no? Esa voluntad y esa creatividad, exactamente, sí. Bueno, en la medida en que la expresión ciencia física se use para indicar lo que las aulas de nuestros días aceptan como su noción de la física matemática moderna, la existencia tanto de los procesos vivos como de los seres humanos en particular ha de considerarse sistémicamente imposible desde el punto de vista matemático. Desde la obra de Clausius, Grassmann, Kelvin, Helmholtz, Maxwell, Rayleigh y Boltzmann, entre otros, en el curso del siglo XIX, es costumbre decir que desde el punto de vista de la física matemática así definida, el universo físico está gobernado por una ley universal de entropía. Pero para vergüenza perpetua de los defensores de este dogma estadístico, ni los procesos vivos, ni los procesos que ubican al hombre aparte de otros procesos vivos, obedecen reglas semejantes de entropía universal. Dado que los procesos vivos y las personas son una parte sumamente eficiente del universo, se tienen que expresar ciertas dudas sobre la honradez y la cordura de los defensores de la entropía universal, aún a riesgo de parecer grosero y hacer que pierda los estribos el burro pomposo que le enseña ese dogma a los alumnos. No sé si quieren hacer un comentario a esto. Porque incluso en alguna charla, una de las charlas de Elga C. LaRouche sobre los paneles que hacen recientemente, hablaba de que incluso el universo, a nivel, digamos, global, el universo, que supuestamente pues tiene como su origen en un famoso Big Bang, lo cierto es que el universo viene en una expansión a tasas crecientes, digamos, lo que se llama aquí la tasa de la tasa, digamos, el universo se está expandiendo
pero lo hace a una tasa creciente. Entonces la pregunta es, ¿dónde viene la energía que está moviendo al universo a tasas cada vez más aceleradas de expansión? Porque digamos, si se habla de la entropía, supuestamente de ese origen inicial del Big Bang, el universo debería estar como apagándose o ralentizándose, digamos, haciéndose cada vez más lenta la expansión hasta llegar a un momento de quietud. Y la pregunta es, bueno, ¿de dónde viene la energía que lo mueve? Yo le hice una pregunta a ChatGPT y hablan de la energía oscura, que es una energía que nadie entiende ni nadie la ha podido explicar, pero lo cierto es que hay una energía que no tiene claridad de dónde nace y que obviamente eso demuestra que el universo no se está apagando y que se está llegando a un estado de equilibrio donde deja, digamos, de expandirse. Esa es una demostración, digamos, de que eso lo ha demostrado, digamos, el telescopio, ¿cómo se llama? El más Weber, ¿cierto? ¿Cómo se llama? No, perdón, el telescopio reciente que tiene ya como varios años, que ha medido incluso, se ha ido atrás en el paso, en el tiempo para conocer un poco cómo ha evolucionado el universo. Y lo mismo, digamos, las sociedades humanas. Pues si uno compara lo que eran estas sociedades en la primera forma de producción, desde la época de casi la recolección, donde la expectativa de vida eran 17, 18 años, a sociedades como hoy que tienen algunos países que pueden tener 80, 90 años, hay seres humanos que viven hasta 100 años, en algunos casos, en donde somos más y mucho más complejizada la economía, demuestra que las sociedades humanas son antientrópicas, menos y lo mismo los procesos vivientes. Entonces, pues, es un poco el debate frente a lo que dice la ley de la entropía, que es un principio que puede tener aplicación en procesos muy focalizados, pero no en los globales. Esto es un poco como el debate. Ok, sí, 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 esa parte. También hay un video, por ejemplo, ya viejón el video, Sí, sobre las aportaciones de Curiosity, ¿no? Ya viejón, por eso digo. sí. Pero en realidad cuando uno ve son los mismos principios los que están ahí esperando a ser descubiertos. Es el mismo principio de, como algo que mencionaba Gretchen en la reunión pasada, que se oía muy fácil, pero que era la capacidad creativa del individuo está en consonancia con las leyes del universo físico, ¿no? Son una sola cosa. Por eso el ser humano tiene la capacidad de entenderlos, porque funcionan bajo el mismo principio la mente que los principios universales. Entonces, esta parte me parece extraordinaria, por eso es que como decía Lynn, en varios documentos, los telescopios y toda la infraestructura que se hace en el programa espacial, no hay que perder de vista que son, en una campaña que se tuvo del sensorium extendido, ¿no? Decía el sensorium extendido, que extendemos los sentidos hacia donde no podemos estar físicamente, llevando estos instrumentos de medición, de observación, como los telescopios, en realidad todo lo que ha habido que nos dan mucha información, pero él decía no perder la vista, no perder de vista que son instrumentos que extienden nuestro sensorium, nuestros sentidos, y que son importantes, que se utilizan, y al mismo tiempo la que completa esa información y resuelve esas paradojas y esos principios es la mente humana. ¿No? Esa conexión con estos instrumentos, decía en este documento de Newton, ¿no? En realidad hay que cuidar, decía, cómo es que Kepler, tomando la información de las observaciones, él define y completa la hipótesis, y en cambio Tycho Brahe, pues, no podía, ¿no? Él se quedó ciego.
Y Sí. LaRouche hacía mucha referencia a esto. Se quedó ciego buscando lo que con los ojos no va a encontrar. Entonces, esta parte vuelve, como decía LaRouche, ¿no? La formación de capital en realidad no empieza con este intercambio, más bien no empieza con la producción de mercancías, empieza con la producción de personas, de esa capacidad creativa. Entonces sí me parece muy bien esto que van comentando, y porque esto es lo que dice Lynn, pues es lo que hay que llevar a las calles, a las Sí. escuelas. Y los telescopios que hacía referencia son el Hubble y el James Webb, que es el último al que hacía referencia Helga. Entonces, sigamos. Sí, vale. Y está este documento, ¿no? El de la nebulosa del Cangrejo, que pues sigue siendo impresionante, sigue siendo Sí. impresionante. Ujú. Bueno, entonces sigo aquí. En economía, la verdadera ganancia de una economía considerada en su totalidad se expresa como un aumento marginal de la densidad relativa potencial de población. Esta ganancia marginal corresponde a lo que es útil llamar energía libre del sistema. De manera que como la biosfera, proceso, de manera que como la biosfera, proceso vivo en evolución ascendente, el proceso es característicamente antientrópico. En las economías reales, la cuestión de si la ganancia que se obtiene en algún punto es de veras una ganancia para la economía en su conjunto, recibe respuesta comparando las tasas de ganancias nominales con la razón de energía libre, expresada en correlativos de aumento de la densidad relativa potencial de población. En verdad, la mayor parte de las ganancias atribuidas a la economía estadounidense desde agosto del 71, sobre todo desde enero del 77, han sido en términos reales una forma de pseudo crecimiento. El ir consumiendo las inversiones del pasado en infraestructura económica básica, capital productivo, como ganancia meramente nominal de contabilidad financiera que se saca de la economía real en lugar de añadirle energía libre. Tercero, por eso principalmente en respuesta a la difusión del dogma de Kelvin y Clausius de la termodinámica estadística, los apologistas de lo que todavía se considera el concepto común de la física matemática adoptaron la expresión entropía negativa, que se abrevia a veces negatoentropía. Según el difundido concepto estadístico del asunto, prevalece el supuesto de que A, la negatoentropía universal no existe. B, los procesos que estadísticamente parecen presentar comportamiento negatoentrópico pueden hacerlo solamente aumentando la entropía del ambiente en el que operan. Ejemplos notables de esto son las ideas que elaboró Ludwig Boltzmann en ese sentido y el efecto de la influencia de Boltzmann en sus discípulos, notablemente las lastimeras. Sube. Las lastimosas ideas de Edwin Schrödinger sobre los principios de los organismos vivos. Ya que aquí hacen referencia a algo contrario a lo que decíamos ahora, que dicen que el universo globalmente es negatoentrópico y que en procesos locales puede haber entropía, pero porque le quitan energía al entorno. Entonces, lo que ocurre con la economía, pues el concepto de los ambientalistas, que entonces la economía destruye el ambiente y la naturaleza. Entonces, estamos sacando energía y por eso tenemos un estándar de vida que no se puede sostener a largo plazo. Por eso hay que reducir el consumo y obviamente volver a formas primitivas de vida o reducir la población. Algunos hablan de 1.000 millones, que es la capacidad de carga del planeta. Son un poco como los conceptos equivocados que precisamente la ciencia, lo que hacía Helga, controvierten, y la misma evolución de la sociedad y de la biosfera tienen características totalmente contrarias a la entropía, es decir, son negatoentrópicas. Te sigo, desde 1948, 1952, he rechazado estas ideas de la entropía y la negatoentropía propia de las matemáticas escolares generalmente aceptadas, y he dicho que reflejan la influencia de lo que ha
de lo que ha de reconocerse específicamente como la enfermedad social del romanticismo neocantiano. La negación de la existencia de las formas conscientemente aprensibles de síntesis cognitiva de las que dependen en forma absoluta los descubrimientos de principios universales. Le damos el 6. Bájalo, súbelo un poquito más. Desde principios de 1948 me he opuesto al uso del término negatoentropía de Norbert Wiener. Ese mismo año amplié mi enfoque hasta abarcar los rasgos sistemáticos más problemáticos de la biofísica matemática del profesor Nicolás Rachevsky, así como la de Oparin. Mis puntos de vista relativos a las características sistémicas de los procesos vivos seguían entonces, y aún siguen, los lineamientos de Luis Pasteur y Vladimir Vernadsky. Mi preferencia por las opiniones biogeoquímicas de Vernadsky, en contraposición a las de Oparin, Rachevsky, Schrödinger y demás, no constituye la última palabra sobre la elaboración de este tema por el propio Vernadsky. Mi colaborador Jonathan Tannenbaum ha estado desenterrando, traduciendo y evaluando algunos escritos posteriores importantes de Vernadsky sobre los principios tanto de los procesos vivos como de los cognitivos. Uno muy importante es el de septiembre de 1938, cuyo título Tannenbaum tradujo al inglés como sobre las diferencias energéticas fundamentales entre los procesos vivos y los no vivos en la biosfera, sobre la diferencia material energética fundamental entre cuerpos naturales vivos y no vivos en la biosfera. Hasta ahora el principal defecto de estos escritos posteriores de Vernadsky es su inadecuada apreciación de las repercusiones pertinentes de los descubrimientos de Bernard Riemann, que más adelante contribuyeron tan enormemente a mi propia obra en los temas afines de la ciencia de la economía física. Todo mi trabajo sobre este tema en el intervalo 48-53 es en lo principal un reflejo de mi refutación de los ataques de Kant a la obra de Leibniz, de ahí que yo haya reconocido el popularísimo concepto de la entropía universal como fruto de un romanticismo neocantiano. Ahora, las paradojas que revelan que el dogma prevaleciente sobre la entropía y la negatentropía es patológico nos obligan a reconocer que el principio de la vida es un principio físico universal en sí y por sí, en el sentido en que la obra revolucionaria de Riemann, discípulo y seguidor de Gauss, define la noción de multiplicidad multiconexa. He añadido mi propia contribución original a la ciencia de la economía física, que el principio de cognición es también un principio físico universal. Dado que, como argumentó Vernadsky respecto a la biosfera, el principio antientrópico de los procesos vivos es categóricamente superior a los procesos no vivos, estadísticamente entrópicos. Y dado que, como lo muestra la historia económica del descubrimiento científico, los procesos cognitivos característicamente antientrópicos son superiores a los meros procesos vivos, estos dos principios físicos universales, distintos entre sí, el de la vida y el de la cognición, deben ubicarse en el lugar que les toca en el cuerpo de la ciencia física en su conjunto. Quinto, a primera vista, los cambios de conducta que le Falta la permiten... nota 7. Está ahí sí. por ahí. Sí, Humberto y ya. Nelly, ¿quieren leer la nota 7, por favor? Bueno, a leerla. A ver, déjale abajo. Sí. Es la nota 7. Ahí está. Gracias. Hablo de antientropía en el mismo sentido en que defino como antieuclidiana la geometría física de Riemann, y no con la acostumbrada y epistemológicamente inexacta descripción de no euclidiana, comillas. Tales distingos terminológicos no son meras porciones más precisas que las convencionales. El lunático esfuerzo por sustituir al ser humano viviente
con artefactos que presuntamente ostentan, comillas, inteligencia artificial. No tiene otra base que la fe cerca y ciega en una definición del universo que se puede explicar del todo con base en los supuestos axiomáticos hereditarios y a priori que se manifiestan en la casi totalidad de los esquemas reduccionistas deductivos de la matemática académica comúnmente aceptada en la actualidad. Fue el legado leibniziano de una geometría física antieuclidiana, transmitido por Kastner a su discípulo Gauss y de Gauss a Riemann, lo que nos permite entender que es la física la que debe determinar la matemática y no al revés. La proscripción efectuada por Riemann de todo concepto a priori, tales como los del espacio y el tiempo, en la geometría y la sustitución de tales nociones con descubrimientos varios de principios físicos universales, tales como la vida y la condición, fue la revolución que abrió las puertas a un entendimiento más sobrio del significado de universo físico, uno en que ya no hace falta poner en tela de juicio la existencia de esos seres vivos conocidos llamados seres humanos. Ok, gracias. O sea, ahí quería comentar algo de atrás y eso sí. O sea, lo que los tipos están negando son las leyes físicas, pero mira, la conectividad y el universo físico, lo que han negado por siempre los newtonianos, los matemáticos, para que la gente no conozca la creatividad, no la parte cognitiva. El único ser capaz de conocer. ¿Quieres seguir leyendo, Humberto, o sigo leyendo? Si quieres seguir leyendo, Carlos Julio, porque... Listo. Listo, sigo leyendo. Bueno, a primera vista, los cambios de conducta que le permiten a la sociedad aumentar su densidad relativa potencial de población son cosa de cambios observables en las relaciones del individuo humano demográficamente definido y la naturaleza. Así medimos ciertas cosas por los cambios en los valores físicos per cápita y por kilómetro cuadrado. Desde este punto de vista, podemos estimar que el aumento de la productividad del trabajo tiene la forma de un cambio en la curvatura, característica de la geometría del espacio-tiempo riemanniano, que representa el estado actual del desarrollo científico y técnico práctico. Vistas así las cosas, el añadido de un nuevo principio físico universal válido cambia la curvatura característica del dominio de actuación de acción físico-económica. La síntesis de un principio físico universal comprobado que ocurre solamente por medio de los procesos soberanos de generación de hipótesis de la condición individual, deviene así la forma de acción humana por medio de la cual aumenta el poder de la humanidad sobre el universo. Sin embargo, viendo el asunto más de cerca, nos damos cuenta de que no podemos limitar esta función de la condición a la cuestión de los descubrimientos comprobables de principios físicos universales. Dado que las nociones de principios universales no se pueden transmitir solamente por medio de la percepción sensible, la capacidad de la sociedad de cooperar en la selección y el uso de principios físicos descubiertos depende de que el acto cognoscitivo de descubrimiento de un principio que realizó una mente se reproduzca en otra. Dicha reproducción, que ocurre en circunstancias como las de las formas humanistas clásicas de educación, nos es conocida como un cuerpo de principios universales, comprobados experimentalmente, de formas artísticas clásicas de composición, mediante las formas de arte que hacen referencia a los procesos cognitivos de la mente, en vez de la mera percepción sensible, por ejemplo, formas sensuales de placer y dolor, fomentamos las formas de discernimiento necesarias a la colaboración efectiva para producir y promover los principios físicos universales de los que depende el aumento antientrópico de la densidad relativa potencial de población de la humanidad.
Estas formas clásicas incluyen no solo lo que se reconoce comúnmente como las formas artísticas plásticas y no plásticas, sino también el desarrollo de las formas cultas de la lengua, el estudio de la historia y otros aspectos del estadismo. 7. De modo que la multiplicidad de esos principios físicos y artísticos clásicos y universales representa el medio de principios por el cual la humanidad adquiere tanto los principios físicos como los principios de cooperación de los que depende el aumento de la densidad relativa potencial de población de nuestra especie. De las consideraciones anteriores se desprenden 3 puntos decisivos de política económica. A. Que la fuente humana principal de crecimiento económico es la educación de los jóvenes, periodo de desarrollo que para las economías más avanzadas de mediados de los 70 abarca más o menos el primer cuarto de siglo de la vida de porciones crecientes de la población total de recién nacidos. Esto quiere decir no solo una forma humanista clásica de educación científica y artística en las escuelas y universidades, sino condiciones de vida familiar y comunitaria apropiadas en lo emocional y de otros modos para promover el autodesarrollo de las facultades cognitivas del joven. B. Que el revivir por parte del educando del acto de descubrimiento original de principios físicos universales comprobados y el papel concomitante de los programas de investigación fundamental con eje en las universidades son la fuerza motriz principal para hacer proliferar el progreso científico y técnico de la economía en su conjunto. El papel decisivo del empresario individual privado, a diferencia de compañías tenedoras y empresas emisoras de acciones públicas, a menudo criaturas de papel, sobre todo los empresarios ocupados con actividades en el campo de las máquinas y herramientas relacionadas con el diseño de experimentos de prueba, de principios, al igual que los agricultores individuales, progresistas, de impulsar con justa razón, apasionado proceso del progreso técnico. Una forma sensata de economía moderna exige que el Estado forme el ambiente regulado y levante la infraestructura económica básica en la que la función de las facultades cognitivas soberanas del individuo sirva de punta de lanza de las formas de progreso económico general cada vez más densas en capital y tecnología moderna. Esta forma de crecimiento económico, al impulso de la ciencia, la técnica y la educación, es por su propia naturaleza de forma riemanniana. El añadido de nuevos descubrimientos comprobados de principios físicos universales amplía la multiplicidad conexa de principios físicos universales en aplicación. Este cambio en la multiplicidad se expresa característicamente por un cambio en la curvatura implícita de acción del espacio-tiempo físico dentro de esa economía. Este cambio, a su vez, se refleja en la forma antientrópica de aumento de la densidad relativa potencial de población. El ritmo de cambio, el ritmo de aumento de la productividad, así definida, es la sustancia de la razón antientrópica de energía libre, de la que depende la generación continua de ganancia verdadera no ficticia. Esos 8 puntos resumen el marco en el que se debe situar la discusión de las tasas de crecimiento económico. No sé si hay comentarios a los 8 puntos. ¿Quieren comentar? Esto me pareció muy bueno igual para nuestros despliegues, que la RUS siempre está hablando del tema de los jóvenes, el tema de esa educación que se les da a los jóvenes y por qué es tan importante. Y también conecta, si recordamos, al documento de la Tierra en los próximos 50 años, cuando empieza todo el trabajo de los verbos vivos, de los descubrimientos de principio, de los verbos vivos ya en el arte clásico, y cómo los verbos vivos son esa experiencia. ¿Experiencia en qué sentido? Experiencia en el sentido de que el individuo recrea o pasa por el proceso de descubrimiento de lo que vaya a ser, ya sea un principio o el experimento físico o cualquier cosa, porque el principio es el mismo.
Entonces, esto lo conecta a él, ¿no? Esa educación en los jóvenes, de ese descubrimiento de principios, pero que el Estado asegure que eso vaya hacia el bienestar y también el desarrollo económico, y de ahí cómo esta es la función del Estado, mantener esta parte. Entonces, para mí me refuerza el hecho de que se requiere estos despliegues en las universidades como factor fundamental del progreso económico. Para Lo que otro, veamos. lo otro que da a entender es que no olvidar que estamos hablando de qué es lo que le da valor a la moneda, o qué es el valor económico. El valor económico lo da precisamente la tasa de crecimiento de la densidad relativa potencial de población, o también como lo llama de otra manera lo de la energía libre, digamos, la energía que se genera, que se reinvierte en formas más avanzadas de tecnología. Es un proceso, digamos, en espiral cada vez más cualificado, y en última instancia la moneda depende, digamos, el valor de la moneda depende de una economía en ese proceso negacoentrópico, lo que le da, digamos, valor a la moneda. Y no tanto, digamos, mercancías, pues, como el oro o una canasta de monedas, pues, como es la propuesta que se estaba haciendo. Entonces, lo que él plantea es que en última instancia, digamos, las monedas deben relacionarse dependiendo, digamos, de la capacidad de compra interna de las economías, y esas economías le darán más valor a su moneda si es una economía que es obviamente cada vez más negacoentrópica, digamos, tiene un proceso de aceleramiento en la infraestructura, en la ciencia, la tecnología, la educación, la investigación. Eso en última instancia es lo que le da valor a la moneda, no tanto el oro o una canasta de otras monedas, que era como la propuesta que él está aquí como controvirtiendo. Entonces decimos así, la División Mundial del Trabajo. Como lo subrayan los casos de China y la India, la mayoría del mundo se ve en peligro por la escasez de terreno aprovechable en relación con las grandes concentraciones de la población existente del mundo. Las obvias tareas actuales para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población mundial son aumentar la porción aprovechable de la superficie total, aumentar la densidad potencial de población de esas superficies y acelerar el ritmo efectivo de progreso científico y técnico en los modos de producción y de vida familiar y comunitaria. Para eso tenemos que acordar varias reglas básicas entre las naciones. Primero, que se acreciente mucho en el número, la escala y la intensidad de la fuente de las que brota el progreso científico y técnico, y que aumente su fertilidad. Segundo, que para hacer posible la asimilación de ese progreso científico y técnico, se tiene que proveer la infraestructura económica básica necesaria, por ejemplo, obras hidráulicas, energía, transporte, educación, servicios médicos, en todas las zonas en que se quiera obtener tasas elevadas de mejoramiento de la productividad y las condiciones de vida. Tercero, que para adquirir progreso científico y técnico, así como para construir la infraestructura necesaria, se debe ampliar muchísimo la creación de crédito a largo plazo para permitir el flujo desde los sitios en que se generan los mayores ritmos de progreso técnico a las zonas donde hay mayor oportunidad y necesidad de ese desarrollo del territorio, la población y la economía productiva. Eso quiere decir que se deben elaborar los planes respectivos con la mira puesta más o menos un cuarto de siglo adelante, lo cual vendrá a expresarse en la forma del crédito a largo plazo que se otorgue para los renglones pertinentes de mejoras de capital. Esto representará la nueva oportunidad de sobrevivir que necesita con desesperación esta desvencijada reliquia de civilización que está a punto de autodestruirse. Semejante programa de reconstrucción mundial revivirá los mejores rasgos de cooperación económica entre los Estados Unidos y Europa Occidental entre 1945 y 1965. Debe representar también una mejor manera de pensar en la economía, con un completo repudio de todo lo que tenga que ver o se parezca al dogma de la revolución conservadora, axiomáticamente irracionalista, de existencialistas como Schopenhauer, Nietzsche, Heidegger, Friedrich von Hayek
Ludwig von Mises, Norbert Wiener, John von Neumann, Maurice Strong y los ideólogos de la sociedad Mont Pelerin en general. Es decir, debemos concebir la economía en tanto economía física, en vez de poner el acento en los activos financieros nominales, y debemos verla como expresión del poder creciente del hombre en y sobre el universo que habitamos. Debe expresar también el reconocimiento del papel de las formas de cooperación basadas en los principios culturales de la cognición, en vez de la perversa noción hobbesiana del hombre, autodegradado a una criatura bestial gobernada por el placer y el dolor. Debe haber una nueva concepción más rica y profunda de las nociones de estrategia, tanto militar como en otros planos. La causa real de las guerras en la historia de la civilización europea moderna no ha sido otra cosa que la lucha de las oligarquías modernas por subyugarse unas a otras, o más generalmente por mantener las poblaciones en estado de virtual ganado humano, o devolverlas, como pretenden los actuales ideólogos de la sociedad Mont Pelerin, a la condición política y social de un hato de ganado. La insurgencia de la Confederación Estadounidense, traidora quinta columna de la monarquía británica, empeñada en destruir la Unión y perpetuar para siempre el esclavismo, es arquetipo de una causa justa para la guerra, como la conducida por el presidente Abraham Lincoln. Arriba. Asimismo, la aceptación tardía de las condiciones del Tratado de Westfalia de 1648 en Europa sentó los antecedentes en derecho internacional de toda la vida civilizada tal y como se ha manifestado desde entonces en la civilización europea ampliada. Hoy el principal peligro que enfrenta la civilización es el de esa misma oligarquía financiera internacional con eje en Londres, que ha adoptado el creciente cobro de lambiscones de la Mont Pelerin y su dogma del libre comercio como instrumento para destruir la existencia del Estado Nacional soberano, reduciendo tanto la escala como la esperanza de vida de la mayor parte de la población humana, cuyos sobrevivientes quedarían reducidos a la condición de ganado humano, salvajes adictos al Nintendo. Esos bufones útiles son efectos fascistas del mismo modo en que lo fue Hitler, su precursor. Si esta oligarquía y sus peones derechistas lograran imponer sus ideologías de libre comercio, globalización e intereses del accionista, pronto la civilización dejaría de existir sobre este planeta por una o varias generaciones. El derrotar a esta oligarquía en su perverso empeño neoimperial sería la única causa justa para que haya guerra entre las naciones en esta coyuntura de la historia. En cualquier otro sentido, el mundo ha rebasado ya cualquier necesidad justificable de guerra, salvo para defender el orden de paz entre estados nacionales soberanos. Ha llegado el momento de dar a luz en este planeta un régimen de gobierno de las relaciones humanas entre estados nacionales, de una comunidad de repúblicas perfectamente soberanas, repúblicas entregadas a la causa del bienestar general, tal como lo definen los párrafos introductorios de nuestra declaración de independencia de 1776 y el preámbulo de nuestra Constitución Federal. Entre naciones unidas en pos de tal comunidad de principio, entre estados nacionales perfectamente soberanos, no puede haber guerra justa. El principio del bienestar general de todos los pueblos, así como de la posteridad de todas las naciones, es el único modo visible de que pueda instaurarse en todo el planeta un estado de relaciones apto para seres humanos. En tal comunidad, la joya de toda la civilización será el desarrollo de las capacidades cognitivas perfectamente soberanas de cada persona. El fomento y el cultivo de ese individuo y de esas capacidades y la realización del beneficio que cada uno pueda aportar a la humanidad presente y futura deben constituir el concepto motivador de toda gestión político-económica. Así deben entenderlo, de hecho, todas las partes involucradas. Una canasta de bienes de consumo, por consiguiente, tal como la vengo definiendo, debe entenderse como un compromiso colectivo a hacer el bien. El objeto de la economía, entonces, no es el de fijar un precio exacto a cada mercancía, sino la buena voluntad expresada en la forma de adoptar un estimado razonable de precio justo.
En ese sentido, el precio razonable de una canasta básica de bienes de consumo sería siempre en la práctica su precio real. Terminamos, ¿cierto? Sin alzarlo o bajarlo, ¿no? El precio real, Sí, que ya va contemplando todo lo que la Ruth mencionó aquí. sí. Un tema que menciona aquí en la parte final también es lo del crédito, porque Ujú. una de las formas, digamos, cuando la economía está en un proceso negatoentrópico, donde se crea donde se genera una energía libre, física, pues no es energía libre monetaria, sino una energía física, quiere decir que hay bienes, equipos, mercancías y personas que no están, digamos, produciendo. Para eso es que él plantea que se requiere el crédito, para que la economía se siga expandiendo a través de introducir dinero en la economía. Digamos, el dinero lo crea es el crédito. Digamos, el dinero en la economía lo crea es el crédito. No pues las emisiones para otras cosas, sino el crédito. Entonces el crédito la economía, digamos, puede ir generando dinero a través del crédito para, digamos, expandir, digamos, el proceso negatentrópico, como lo habla. Y en la parte final, pues retoma el hecho de que en última instancia, eh, cada mercancía tiene un precio que debe partir, digamos, de lo que cuesta producirlo, más algún excedente razonable para que el productor, digamos, pueda vivir de ese excedente y reinvertir parte en el proceso productivo para irlo mejorando cada vez más. Es un poco como la idea del precio justo. Entonces, porque lo que hace el libre comercio es fundamentalmente muchas veces aprovechar, vender por debajo del costo de producción para quebrar a las economías nacionales y después imponerle precios ya especulativos. A veces se da mucho, o cuando hay manipulaciones cambiarias. Cuando un país devalúa la moneda o la revalúa, el precio de lo que produce cambia. Digamos, cuando hay devaluación, se encarece lo que uno produce, pero cuando hay revaluación es muy barato importar. Entonces, cuando hay revaluación de una moneda frente a una moneda externa, uno importa cosas muy baratas y eso acaba con la economía interna. Entonces, es un poco establecer también tasas de cambio paritarias, que es lo que hablaba aquí con el sistema monetario, pues parte de un sistema monetario de paridades fijas, pero atado a una canasta básica que dependa de la economía de cada país. Es un poco como el mensaje que yo interpreto del documento. Sí, y ay, iba a comentar algo que se me olvidó ahorita, esta parte de Hamilton, conectado a esto que dices del crédito, él decía, y la producción, que había muchas naciones en ese periodo que solamente vendían, pero no compraban nada, ¿no? Solamente hacían sus exportaciones, pero no compraban absolutamente nada y que eso tampoco era realmente productivo a la economía. Entonces, bueno, sí, esto para irlo anotando hacia la clase de fin de mes. Y también se hace, la Ruiz no se le escapa, ¿no? Hacer esta burla de los adictos al Nintendo, que sigue existiendo, ¿no? Los videojuegos y es impresionante todavía toda esta. ¿Por qué lo menciono? Porque de hecho toda la economía basada en los videojuegos, estas vidas virtuales que me comentaba uno de los chicos, que inclusive tú puedes en los videojuegos, hay videojuegos en donde tú puedes tener tu vida virtual. Eres una persona virtual, ¿no? Y en este juego virtual te ponen diferentes retos que tú tienes que ir haciendo en el día, que prácticamente ahí se va todo el día, pero que también, como en la vida real, en la vida virtual, tú vas comprando, por supuesto es el negocio, tú vas comprando bienes de capital o en todo caso una casa, el coche, todo lo que es afuera, en la vida real, pero en la vida virtual, y que hay gente, por supuesto adulta, que hasta ha hipotecado sus casas y perdido todo para tener el dinero y poder comprar
en su vida virtual un nivel de vida alto, en una vida virtual, o sea, me refiero a irreal totalmente. Y también que las facturas por la compra de videojuegos para niños es impresionante, o sea, es impresionante. Toda esta economía que no lo hemos tomado mucho, pero en algún momento sí va a ser útil hacerlo. Esta economía como resultado, más bien esta parte financiera como resultado de esta vida virtual y todo lo que se maneja como videojuegos, tiene un ingreso interesante, que es la economía que no es productiva, por supuesto. Ni siquiera un servicio, no es totalmente dispendiosa, diría la Rush. Bueno, quería comentarles esta parte. ¿Quieren hacer un último comentario para cerrar la lectura? Ok. Decir algo, Nelly. Puedo Mm, terminar así. Puede uno concluir y analizar realmente que todos estos negapentrópicos del algoritmo matemático de Maxwell, Boltzmann, todo esto de la entropía y la antientropía, que, o sea, están destruyendo realmente todo el poder cognitivo del ser humano. O sea, lo que han venido haciendo y para destruir la civilización, la creatividad y el desarrollo de los niños, de la cultura, del arte clásico y que no puedan pensar. O sea, están violando todas las leyes del universo físico, las leyes de la creación. O sea, ahí está el peligro en que está hoy la humanidad y el punto en sal en que Helga ha llamado realmente la Rusia y Helga, y que se necesita en esta situación muy crítica, caótica, de guerra en que la Gran Bretaña global está Biden y ellos quieren es imponer como la democracia de perros, como dice, leí ahí de este Alan Poe, ¿no? El último artículo que escribió Alan Poe. La economía, la democracia de perros que ellos quieren, que han comprado el poder, ¿no?, político y económico, imponiendo este modelo de economía de libre mercado y que nos hacen creer que esos precios que imponen ellos, eso es lo que realmente es la economía, ¿no? Y es una economía de ganado para la población, para tenerla esclava, para tenerla sometida a que el Estado no pueda intervenir, no pueda regular nada, como en Colombia. Esta es la tendencia en Colombia, si vemos en el actual gobierno. O sea, aquí a un expresidente, un candidato, un presidente que gobernó, dice que el Estado, si es necesario, oiga bien, y el libre mercado hasta donde sea posible, hasta allí han llevado a Colombia en estos 2 siglos en guerra y en todo, y en todas las naciones del continente, ¿no? Iberoamérica y del mundo occidental. Entonces, ¿cómo tenemos que actuar como el llamado de Helga, ¿no? El último comunicado, el último discurso de John F. Kennedy que se va a sacar, ¿no? Y la movilización que tenemos para junio, ¿no? Celebrando en 1972 los 60 años, del discurso de Kennedy. Es importantísimo eso que sea que por cualquier lado movilicemos este comunicado, los volantes, la plaza, prensa, radio, lo que hagamos, ¿no? ¿Cierto? Y eso es lo que tenemos yo que defender y aplicar y darle una alternativa a la población. Gracias. ok. Gracias, Humberto, por comentar. Y bueno, vamos a cerrar la lectura por el día de hoy. Cierro esto para terminar la grabación y nada más les comento del videíto para que lo puedan ver después.